clínico en pequeños animales, un clínico con orientamiento en cardiología, medicina interna, medicina de cuidado crítico y medicina de especies silvestres. Continuamos con el caso de la paciente de nombre Renesme, paciente de 12 años de edad, mestizo polino, color cálico, hembra. Es una paciente que hemos venido tratando. Le encontramos una enfermedad renal. Recuerden ustedes que en la enfermedad renal, pues, ¿por qué comenzamos a buscar todo esto? Porque la presión arterial media estaba elevada. De esto ya hemos hablado mucho. En este momento tiene una presión arterial media, tiene una diastólica de 85, sistólica de 137. Para los que, ¿sí? Y tiene una media de 102. ¿Cómo sacamos la media? La presión diastólica 85 por 2 da 170, más 137 la sistólica nos da 307 dividido 3, nos da 102 aproximadamente de presión arterial media. Aunque la media puede ir más o menos de 92 a 108. Estamos hablando de gatos. Siempre esta presión arterial media le restamos la presión intracraneal y nos da la presión de percusión cerebral, que lo normal debe ser aproximadamente de 60-70 milímetros de mercurio, y la presión intracraneal en gatos de 8 a 12 milímetros de mercurio. Vemos que en humanos es de 20 milímetros de mercurio. Bueno, Renesme le mandamos unos exámenes y en los exámenes aparece una leucocitosis severa, como en 28.000, con una neutrofilia también severa, unas bandas con una desviación a la izquierda de tipo regenerativo, y lo que indica que el paciente se está defendiendo. Igual los exámenes se le tomaron el primer día. Igual pues se comenzó tratamiento antibiótico, antiinflamatorio, comenzamos tratamiento con interferones, porque pensábamos que era un SIDA o una leucemia felina. El Renesme realmente pues no sale a la calle, convive con otros dos gatos, y pues en vista de que pensamos que era una leucemia o un SIDA felino, pues mandamos un hemograma, un plaquetograma y un leucograma, y pues no aparece el leucograma deprimido. Por lo tanto pues no sospecho, la verdad, los linfocitos están bien, las otras células bien. Realmente pues no sospecho como tal de un problema a nivel viral, sino más bien infeccioso. Entonces es un paciente que está haciendo una enfermedad renal con un séptico prácticamente. Sabemos que en el séptico pues hay hipotensión, hay hipouremia. El paciente está mucho mejor, el paciente vino hiporéxico, casi anoréxico, decaído, el apetito disminuido, el paciente vino con una caquesia impresionante. Sabemos que los gatos, por la deficiencia en la glucosa sintetasa, los gatos no tienen la enzima que desdobla la glucosa, entonces hay dos formas de tomar energía, a través de la proteína y a través de los carbohidratos. Ellos no tienen forma de tomar energía a través de los carbohidratos, por eso un gato con 2-3 días sin comer se acumulan los glúcidos o los lípidos a nivel hepático y se da una lipidosis hepática o una esteatosis hepática, terminando casi comparativamente como un cáncer hepático, como una cirrosis del Liegnet, por ejemplo, en humanos por pacientes alcohólicos con beriberi húmedo. Este paciente, o un síndrome de Kwashiorkor muy parecido a los niños en el África, por ejemplo, por hiponatremias, por hipoproteinemias, perdón, y por parásitos también. Entonces, pues este paciente le tomamos la presión arterial elevada, el gasto cardíaco está normal, el electrocardiograma está normal, tiene ritmo sinusal. ¿Por qué? Porque tiene un DAP en todos los complejos, tiene P que antecede siempre al QRS, la PQ es menor de 0.2 segundos, ondas R equidistantes, sin frecuencia cardíaca, dentro de los límites normales. Está haciendo una frecuencia cardíaca de 202 con el monitor, 202 de frecuencia cardíaca, pues está dentro de los límites normales. ¿Cómo subrogamos nosotros que un paciente tiene problemas, digamos, cardiovasculares? Cuando hay hipertensión, cuando la frecuencia cardíaca se aumenta por encima de 200, cuando
tiempo de llenado capilar está disminuido, inclusive todo esto, ¿no? Bueno, entonces seguimos con Renesme. Renesme está saturando 96, cuando llegó al consultorio estaba saturando 71, 70, 64, y está saturando bien. El primer día se tuvo con oxígeno, con una torre de oxígeno de alto flujo. El paciente ya en este momento no tiene oxígeno, está súper bien, entonces hay una leucocitora, entonces hay un proceso infeccioso con un proceso inflamatorio violento. Se comenzó tratamiento analgésico antiinflamatorio. Los colegas que quieran pues saber qué se les colocó, pues pueden comunicarse conmigo. El paciente está con la presión arterial elevada, lo que indica el paciente está mucho mayor activo hoy, ya está comiendo solito, ya está jugando en la terraza, todo. Se está haciendo hospitalización en casa. El paciente lo tenemos estresando volumen. El paciente está con la presión arterial elevada, entonces estamos buscando la causa de la elevación de la presión. Si es el factor eritropoyético renal, el factor eritropoyético renal pues no está tan alterado porque hay una anemia, porque está normocrómico, normocítico, o sea, no hay anemia. Los eritrocitos están bien, el volumen corpuscular medio está bien. La concentración de hemoglobina corpuscular media está bien, me disculpa, pero estoy un poco disfónico. Pero el factor renina-angiotensina renal sí parece estar alterado, es lo que está causando de pronto la presión arterial. Esta presión arterial también puede estar causada por un problema a nivel tiroideo también, o por un problema a nivel de cortisol en las glándulas suprarrenales. De pronto pues que estemos frente a un caso de un hiperadrenocorticalismo. Decía la doctora Bárbara Natterson que una de las causas, hay una pandemia en Estados Unidos y en el mundo de hiperadrenocorticalismo en pacientes castrados, que se está alterando la funcionabilidad de las glándulas suprarrenales. Sobre esto vamos a hablar en otro video. Entonces epidemia a nivel mundial de hiperadrenocorticalismo en pacientes castrados versus un aumento de la población. El ser humano sí puede tener 4, 5, 6, 8 hijos y poner a los padres y a los abuelos a que se los sostengan. Los animales en Europa no se castran, en Europa en ninguna parte se castra prácticamente, hay una adopción, una tendencia responsable de mascotas. No se dejan salir a la calle, no deambulan por ahí, no se tiran los animales a la calle, no se van en el carro y en la vía panamericana sueltan unos perritos o el gatico. Allá hay una conciencia diferente a los animales. Entonces el problema no es los efectos hormonales que traen sobre las mascotas. El problema no es si castramos o no castramos, el problema es de concientización. Porque cuántos animales castrados terminan en las calles también. Entonces eso es lo que se ve acá en las Américas. Y lo que vemos acá en Manizales, en Colombia, y de aquí para abajo hasta la Patagonia. ¿Qué necesitamos manejar? Entonces la sospecha de este paciente pues puede ser a nivel del riñón. Necesitamos manejar, yo lo había dicho en un video, que los pacientes, si necesitamos bajar la presión arterial, no la bajamos con priles, enacepril, captopril, lisinopril, ramipril, enalapril y otros priles. No la bajamos directamente con esto, sino en gatos es muy bueno, inclusive en perros, para bajar la presión arterial rápido, es el noipina. De resto, con lo otro necesitamos que se vaya impregnando el paciente, con la droga en 2, 3, 4 semanas para que comience realmente a bajar la presión arterial. Y sabemos que algunos priles que se metabolizan a nivel hepático pues no se deben de mandar, sino mandar captopril. Igual pasa con los losartanes. Entonces el losartán, que es el más utilizado, el telmisartán, que es el más utilizado, en nuestro medio se usa poco, pero también se está usando en otras partes del mundo. Losartán, telmisartán, valsartán, candesartán, iversartán, todos estos, mirar cuál es el metabolismo hepático, no colocarlo en pacientes para bajar presión arterial con problemas hepáticos, y entonces colocar el sartán cuando hay refractariedad a los IECAS. Entonces manejamos sartanes, inhibidores de enzima convertidora o convertasa 2, y entonces manejamos los que no actúan a nivel hepático y no vayan a molestar el hígado. Eso es lo que se hace.
En pacientes que se les manda drogas antihipertensoras, o sea, que producen hipotensión, hay que hacer evaluaciones a los 3, a los 8 días, a los 15, a los 30, a los 2 meses, a los 4 meses, a los 6 meses, cada 6 meses luego, hacer controles periódicos del paciente, porque el paciente hay que ir mirando que no vayan descendiendo, que no estén aumentando los niveles de creatinina y nitrógeno ureico por encima de 0.2. Lo otro que se hace, y ajustar las dosis, lo otro que se hace es mirar en qué estado de la enfermedad renal está el paciente, si está en iris tipo 1 hasta 1.5 la creatinina, de 1.5 a 2.9 iris tipo 2, de 2.9 a 5 iris tipo 3 y de 5 miligramos por decilitro la creatinina después iris tipo 4. Entonces en estos pacientes cuando son iris tipo 1 lo que se hace es hacer valoraciones periódicas del paciente. En iris tipo 1 y tipo 2 se pueden hacer cada 6 meses, cada 4 meses, se hacen valoraciones del paciente y se mira si la creatinina si la creatinina y el nitrógeno ureico ha aumentado hasta un 80%, ha disminuido un 80%, lo que nos dice si la enfermedad renal está progresando o está disminuyendo y está pasando de iris tipo 2 a iris tipo 3 o a iris tipo 2 a tipo 1 o de tipo 1 ya el paciente está muy normalizado. Y cuando estamos en estadios de iris tipo 3, iris tipo 4, en iris tipo 3 hacemos exámenes cada 3 meses y en iris tipo 4 cada mes y miramos si la creatinina o los parámetros bioquímicos a nivel renal, las enzimas están aumentando un 40%, disminuyendo un 40% y lo mismo, determinamos si el paciente está mejorando o está empeorando el cuadro clínico. En el paciente renal lo que tenemos que mirar nosotros es 4 parámetros. ¿Cómo está la presión arterial? Entonces, si está hipertenso. ¿Cómo está la albúmina? Si la albúmina está disminuida, si hay una hipoalbuminemia. Y cuando hay hipoalbuminemia, pues hay problemas de coagulación y debemos de manejar clopidogrel o manejar ácido acetilsalicílico a la dosis. Sí se puede utilizar a las dosis que son. Entonces hay que dejar esos mitos. Lo mismo el acetaminofén, también se puede colocar. Lo que no se puede colocar es el paracetamol y siempre a las dosis, porque produce disfunciones hepáticas y produce comas y todo eso. Entonces, mirar cómo está la albúmina, mirar cómo está el ratio UPC o ratio proteína-creatinina. Hacemos una relación de la proteína-creatinina en la orina o una relación proteína-microalbuminuria en la orina. Cuando está hasta 0.2 miligramos por decilitro, el paciente no tiene enfermedad renal. De 0.2 a 0.4 en gatos, 0.2 a 0.5 en perros, el paciente es sospechoso de enfermedad renal y después de estos valores es un paciente confirmativo de enfermedad renal. Lo otro que se hace en el paciente es el SDMA, o sea, medir la zoemia, lo medimos midiendo SDMA, que es la dimetilarginina simétrica, que es un aminoácido, es un metabolito de la proteína, y en la enfermedad renal temprana podemos detectar en gatos con antelación, con 48 meses con antelación, una enfermedad renal temprana, y podemos detectar enfermedades renales tempranas en perros con 27 meses. La SMA o dimetilarginina simétrica, los valores normales son hasta 14 miligramos por decilitro, de 14.1 a 19.9 hay sospecha de enfermedad renal y después de 20 hay una alta, es confirmativo de que el paciente tiene enfermedad renal. En los parámetros bioquímicos del paciente renal lo primero que tenemos que medir es la proteína, porque la proteína es la que nos indica, es la enfermedad precoz en el paciente más que el SMA. Y la proteína pues no debe estar por encima de 0.25, 0.5. Este gato tiene una proteína de 7.2 y tiene una densidad urinaria de 1038. La densidad urinaria en gatos va de 5.000, 1030 aproximadamente, de 1030 a 1060 aproximadamente. En perros va de 1008 a 1030 aproximadamente, en humanos de 1005 a 1030. Y así en cada una de las especies. Si las densidades urinarias, si se tiene una densidad urinaria de 1038, una densidad urinaria que está tendiendo a estar un poco baja, ¿sí? Lo que no pasaría en un perro que la tuviese 1038, en perros 1038 la densidad urinaria estaría elevada, sería un paciente bien hidratado, este es un paciente
que tiene un tiempo de llenado capilar en este momento de 3 segundos, entonces lo estamos hidratando. Algún colega me criticó porque hidrataba subcutáneo. Un gato se puede colocar subcutáneo, es mucho más fácil que la vía intraperitoneal, y más en pacientes que están tan deshidratados, tan caquéticos, pues corremos el riesgo de hacer una punción o una lesión, una injuria abdominal. Entonces es mejor subcutáneo cuando el paciente se le puede colocar. La otra vía es intravenosa, la otra vía es intraósea. Sabemos que intravenosa pues es muy rápida, lo mismo que intraósea, y no se alteran las presiones ni nada de esto, ni se inflama la vena porque es intraósea a través de la médula, con previa anestesia, anestesia de depilación, anestesia local de depilación. Sobre todo en cachorros se utiliza mucho y en pacientes muy caquéticos, pues no es el caso del paciente, la hemos estado hidratando de vía subcutánea. Para que algún purista, por algún médico veterinario que entra a criticar, que ve mirando el granito de mostaza en una duna de arena y criticando, pero no felicita al colega que está haciendo de pronto cosas diferentes y que quiere transmitir de una forma su conocimiento, su experiencia, la experiencia por intensidad muchas veces, y que quiere transmitirle a los colegas. Entonces está hidratándose. Entonces lo primero que debemos de mirar es la proteína, que la proteína no esté elevada, es el marcador temprano de enfermedad renal más que el SMA, colegas. Y tener un refractómetro, es muy importante tener un refractómetro en el consultorio, es muy importante tener un refractómetro para medir la densidad urinaria o la osmolaridad o la gravedad específica, como está el riñón. Sabemos que cuando la densidad urinaria está afectada, la enfermedad es a nivel tubular, y cuando está afectada, cuando está filtrando proteína, entonces el daño es a nivel de corteza y el daño es glomerular, porque ahí se depositan las nefronas, ¿no? Entonces se toma la densidad urinaria. Este es un paciente, se toma una orina, con la muestra de orina se saca una gota y se coloca acá. Se baja y se visualiza con la luz prendida, ¿no? Se visualiza. Este es un paciente que nos dio el refractómetro, tiene una medida que es perros, gatos y proteína. La proteína la da en gramos por cada 100 ml. Un paciente que dio 1038 de proteína, 1038 de densidad urinaria, y dio 7.2 de proteína, o sea, está filtrando proteína por la orina. En los únicos, generalmente cuando uno encuentra pacientes renales en donde el parámetro, la creatinina y el nitrógeno ureico está alterado, lo único que se manda es dieta, y se mandan dieta renal, y se mandan ácidos grasos esenciales, omega 3, 6 y 9. Se hace esto para poder ayudar al paciente a bajar la creatinina y a bajar el nitrógeno y a nivelar los niveles de UN o nitrógeno ureico. Pero cuando el paciente, la única indicación en el paciente renal en que se manejan antihipertensivos y inhibidores de enzima convertidora de angiotensina o sartanes, inhibidores de enzima convertidora o convertasa 2, es en el paciente que está eliminando proteína y que está hipertenso. Es en el único momento en que se manda, vigilando al paciente, como lo vimos ahora. Entonces los 4 parámetros a medir en el paciente renal son presión arterial, albúmina, ratio proteína-creatinina, y el otro es la azoemia, en donde medimos SMA y medimos creatinina. También podemos sospechar en el paciente que está haciendo un problema de una hipertensión. También es bueno mandar una hormona estimulante de la tiroides, una TSH, a mirar cómo está la TSH. ¿Sí? Cuando la hormona estimulante de la tiroides está baja, quiere decir que la tiroides se está elevando, la glándula está produciendo mucha hormona tiroidea, ¿sí? Tetrayodo, tiroxina. Y cuando la TSH está baja, quiere decir que está produciendo mucho. Y cuando la TSH está elevada, quiere decir que está produciendo poco. O sea, el paciente está tendiendo a un hipotiroidismo. Y en el caso contrario, a un hipertiroidismo. Es muy común en gatos el hipertiroidismo, gatos con diarreas, gatos con enflaquecimiento y con hipertensión. Lo otro que podemos mirar en gatos es
Lo otro que podemos mirar en gatos es las glándulas suprarrenales. ¿Cómo está el cortisol? Entonces manejamos niveles de cortisol, manejamos niveles de cortisol, y en estos gatos con niveles de cortisol, entonces miramos cómo está el cortisol en gatos. Generalmente en pacientes y pacientes que están haciendo shock séptico hay una insuficiencia suprarrenal relativa o secundaria y hay una crisis suprarrenal. Por eso el paciente con shock séptico no mejora mejorando la hipovolemia, no mejora muchas veces colocando medicamentos, todo esto. ¿Por qué? Porque el eje hipotálamo hipoviciario suprarrenal se está alterando. Entonces el hipotálamo, que es el encargado de producir CRH, que es la liberación de hormona adenocorticotrópica, que estimula la hipófisis para que produzca CRH, hormona estimulante de la hormona adenocorticotrópica. Esta estimula la hipófisis para que produzca ACTH, que es hormona adrenocorticotrópica, y esta estimula la glándula suprarrenal para que se produzca cortisol. El cortisol genera un fenómeno de feedback o retroalimentación negativo y estimula de nuevo el hipotálamo para que no se produzca más cortisol. Entonces, en el paciente con shock séptico que hace crisis suprarrenales, que no mejora la presión arterial, que no mejora estresando volumen o colocando líquidos, debemos de pensar nosotros en una insuficiencia suprarrenal relativa. Porque esto es lo que está pasando en el paciente. Hay un hipoadrenocorticalismo y el tratamiento es hidrocortisona, 1 miligramo por kilo cada 6 horas. Es lo que se le coloca al paciente. Porque la enfermedad renal también puede ser, la enfermedad de glándulas suprarrenales también puede ser primaria, en donde la glándula está afectada. Y en donde está afectada la glándula, entonces en donde hay un hipoadrenocorticalismo, una enfermedad de Addison, un hipercorticalismo, hiperadrenocorticalismo, una enfermedad de Cushing, por ejemplo, hay que hacer exámenes y mandar tratamiento. Y lo otro que se hace, la enfermedad renal, suprarrenal, de tipo secundario, la que hablé pues suprarrenal, estoy hablando de glándulas suprarrenales. De tipo terciario, me disculpan si de pronto me equivoco un poquito, pero como ya digo, está estresado. Y la otra es de tipo terciario, que es cuando se colocan corticoides de tipo exógeno a un paciente y se suspenden de forma abrupta después de un mes. Entonces se crea una enfermedad suprarrenal de tipo terciario. Entonces, colegas, no siendo más, quería informarles sobre esto. Para todos ustedes un feliz día, que Dios los bendiga, que Dios me bendiga. Los invito para que vean Sala de Emergencias en YouTube. Activen la campana de notificaciones, den like y compartan con sus amigos, familiares, con los colegas para que sigan viendo este programa. Los invito para que vean en Facebook Sala de Emergencias, las páginas de Dr. Chica, COES, que es la Sociedad Colombiana de Emergencias y Cuidados Críticos Veterinarios, de la cual soy el fundador, y para que vean el grupo Veterinarios Pequeño Corazón. Ya les he hablado sobre esto en otros videos. Entonces ese es más o menos el manejo del paciente renal. Pacientes renales que están con el fósforo, con el sodio muy aumentado, se les manda quelantes de fósforo, como el chitosan, por ejemplo, chitosan clorhidrato, hepatitín a la dosis. Se les maneja lactulasa o lactulosa para atrapar fósforo a nivel intestinal. Se manejan dietas en donde el fósforo y el sodio esté con unos niveles muy bajos. Si el paciente renal requiere dieta casera porque no consume un concentrado renal, para mí el renal es excelente, la marca pues me la reservo. El renal de Royal Canin, lo voy a decir, me gusta mucho porque tiene muy buena palatabilidad, no lo vendo, no lo distribuyo, no le estoy haciendo propaganda absolutamente a nadie, pero a las personas que necesiten dar dieta en casa, entonces proteger el hígado, proteger el riñón, para evitar estas triaditis inflamatorias y que se altere no tanto hígado, riñón, intestino, sino también el páncreas. Entonces manejar todo esto. En gatos es muy común encontrar gatos enfermos con la glucemia, la glucosa elevada, y a veces pensamos que son gatos con problemas de glucosa, y no. A ellos se les eleva la glucosa debido a que cuando están en una fase de emaciación o consucción, una fase en donde están enfermos, el gato tiende a elevar la glucosa y como mecanismo compensatorio. Y pensamos que es diabético, le colocamos insulina. Si es una pancreatitis, el gato se nos muere en el acto. Los gatos se mueren sin avisar. Es muy complicado manejar gatos. Hay una especialización en medicina felina
todos los médicos veterinarios te pueden hablar de gatos, no todos los médicos veterinarios pueden tratar gatos. Es una especialización en Argentina, en Buenos Aires y en otras ciudades, en otras partes del mundo. Un saludo para el doctor Hugo Mario Gatti, la doctora Natalia Luca, el doctor Esteban Paluy, Alejandro Esteban Paluy y todos los que se dedican a gatos. Acá la doctora Isasa, acá en Manizales hay una doctora que también trabaja mucho con gatos, se me fue el nombre, bueno. Eso. Quería pues hablarles sobre eso, hay mucho para hablar sobre ellos. Los gatos en 2-3 días hacen una lipidosis hepática, toman la proteína del músculo, no tienen forma de tomar proteína a través de la glucosa, toman la proteína del músculo y en 7-8 días están caquéticos, flaquísimos. Lo que no pasa en el humano, lo que no pasa en el perro. Para todos ustedes, una feliz Semana Santa y que Dios los bendiga, que Dios me bendiga, al 20 hasta que nos volvamos a encontrar. Recuerden que estamos transmitiendo desde COE, la Sociedad Colombiana de Emergencias y Cuidados Críticos Veterinarios, y desde SOVIA Medicina Veterinaria Clínica. Un agradecimiento para los dueños de la mascota que nos facilitaron la grabación de este programa y acabar de ajustar lo que estábamos diciendo. Ese es el manejo del paciente renal. Esos son los exámenes que se mandan: perfil renal, cortisol, cuando vemos un paciente así, TSH, SNA, albúmina, tomar presión arterial, ratioproteína, creatinina, uroanálisis y hacer exámenes de rutina, ecoprológico, todo esto. Hasta luego, hasta el próximo tipo, estén bien, chao, gracias.